Yo, yo empiezo a hacer mi historia familiar después de 13 años de miembro. Miren mi historia, que quizás es un poco diferente a la de ustedes. Eh, Había recibido lecciones al respecto, algunos mensajes, y dentro del transcurso de miembro quizás mi tiempo era embarcado dentro de la obra del Señor, pero en otros aspectos, ¿no? Y siempre la historia familiar quedó relegada. Por ahí llené algunas hojas de grupo familiar, cuadros genealógicos, y ahí quedaron guardados. Después de 13 años de miembro, pude asistir a una charla. Ni siquiera yo fui el invitado, sino que por mi labor en el templo tuve que llevar al presidente a esa charla. Yo trabajo en seguridad y yo estuve ahí simplemente acompañando al presidente porque era uno de los discursantes. Pero escuché a un hermano, a diferencia de todos los que había escuchado antes, porque había hermanos muy buenos que se aprendían las escrituras de memoria, ¿no? Y quizás compartían los mensajes que habían leído de algunos profetas, pero la diferencia con este hermano que escuché, es que era alguien que hacía su historia familiar y contó de una manera diferente, hablando de las cosas que él hacía y del gozo de encontrar a sus antepasados, de cómo encontró a tal pariente, ¿no? Hablar de cada uno de ellos, lo que hacían, mostró cuadros genealógicos, me conmovió, llegó a mi corazón y sí que me di el valor de acercarme a él después de la charla que pudo dar él, fue uno de los discursantes, y quizás yo con temor de que me pueda decir algo que después de 13 años recién me estaba acordando de hacer la historia familiar, y ya para ese entonces ya había sido obispo, ¿no? Entonces un poco de vergüenza, siendo un líder que debía de enseñar esto, no lo había hecho como debería, pero este hermano me trató con mucho amor y me dijo, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué datos tienes? ¿Qué nombres tienes? Y le conté, y me dijo, hace tiempo has podido hacer esas ordenanzas. Pues yo no sabía que eso era suficiente. Con eso es suficiente, me dijo Gustavo. Así que en ese mismo año llevé algunos nombres al templo de los que tenía ahí guardados. Recuerdo que después de esa charla fui a la casa y busqué esos papeles. Eran unos papeles de color amarillo. Imagínense cuánto tiempo estaban guardados. Así que esos fueron los primeros nombres que yo llevé al templo. Y a partir de allí, el espíritu de Elías no me soltó. A partir de allí empecé a visitar un centro de historia familiar, a buscar en los microfilm. Después empecé yo a alquilar los microfilm. Al final de cuentas yo mismo me alquilé como 21 o 23 microfilm. En ese entonces pues uno lo tenía que alquilar como 3 veces, había un costo en dólares, y para que se pudiera quedar en el centro de historia familiar, y hice todo ese gasto, todo ese costo, y yo paraba casi todos los días. Yo me sentí un poco con las ganas de hacer la historia familiar porque recibí el llamamiento de líder de los sumos sacerdotes, y yo le pregunté al Señor y le dije, ayúdame, ¿no? Yo no sé nada sobre esto, y yo tengo, según mi responsabilidad, tenía que motivar a todos los miembros a hacer la historia familiar. Pero yo no sé mucho, padre, ayúdame. Y el encontrarme con ese hermano fue mi respuesta. Y yo siento esa experiencia como que algo que tengo que hacer similar. Que de repente en este día o en las semanas anteriores, yo estuve dando algunas lecciones, algunas clases, porque de repente yo era la respuesta para algún hermano de los asistentes que hizo una oración y quería una respuesta, ¿no? Yo agradezco a mi Padre Celestial, agradezco grandemente el hecho de haberme ayudado a hacer mi historia familiar, porque empecé a encontrar por la línea materna muchas generaciones. Ahí me conocen que yo trabajo en esa zona que se llama Chincha, en Perú. Llegué hasta el último registro en el año 1700 y picos. Y de ahí, cuando el índice poblacional de ese lugar eran solamente 24 nacimientos al año. Y es decir que entre ellos, entre los vecinos se casaban, y, ¿no? Y a partir de ahí
Y llegué hasta ahí luego empecé a retroceder. Y mi árbol fue frondoso, grande, inmenso, pero como alguien lo dijo, creo que fue Mario, una gran responsabilidad ahora, porque así como el Señor nos da esta gran cantidad de nombres, hay una responsabilidad de hacer de que se puedan recibir las ordenanzas. He hecho muchas ordenanzas, por lo mismo que yo trabajo en el templo, tengo la facilidad de estar cerca y de poder entrar y hacer las ordenanzas. Todos los meses entro al templo, todos los meses, ahora me he hecho una meta y todos los meses voy con mi esposa y ahí estoy haciendo desde bautismos, iniciatorias, investiduras, sellamientos y aún siguen los nombres acumulados y yo sigo, mucho he compartido con el templo. Esta hermosa obra bendice, bendice. Yo, si me pongo a ver cuántas cosas el Señor me dio, en verdad que son muchas, muchas. Lo que dijo el Elder Wilson, para mí quedó grabado. Cuando uno hace la historia familiar, el Señor bendice en todos los aspectos de la vida. Nosotros obedecemos un mandamiento y hay una ley lista para esa bendición que obedecemos. Sección 130 habla sobre eso, de doctrina y convenios. Pero cuando hacemos historia familiar, como que la bendición es más grande. Y ustedes pueden testificar de eso. Cada quien recibe una bendición muy diferente, de acuerdo como el Señor quiere y de acuerdo como ustedes necesitan. En su momento el Señor les bendice. Yo he recibido bendiciones físicas, de salud, espirituales. He recibido bendiciones económicas. Por ahí alguien me dijo, y le voy a contar esto, una vez había posteado una foto en el Facebook porque había vendido en un departamento y me estaba comprando una casa. Y puse la foto de la casa el primer día que fui a verla y se me acercó un hermano y me dijo, muy seguro, me dijo, lo que tú acabas de obtener es por la historia familiar. Y yo estoy seguro que sí. Estoy seguro que sí. Quizás la bendición para ustedes serán diferentes. A mí me llegó de esa manera. Pero el Señor nunca nos desampara. El Señor siempre está pendiente de nuestras necesidades. El Señor siempre va a pagar y va a pagar muy bien a sus obreros, aquellos que se esfuerzan, que dan de su tiempo, su sacrificio, de su amor, aquellos que se interesan en sus hermanos. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando uno aprende la historia familiar, y seguro le debe suceder a ustedes, no es algo que uno tiende a guardar, no es algo que uno dice, ah, yo lo aprendí y estoy contento por eso, no, porque uno siente el hecho de compartir, de enseñar, de testificar, y eso es lo bueno. Me da gusto el hecho de haber participado en este grupo. Yo sé que esta no es la última vez. Y me da gusto la participación de ustedes, sus preguntas, la asistencia, que quizás están postergando muchas cosas dentro de su vida diaria, muchas ocupaciones, pero que tienen el interés de querer aprender para ser instrumentos en las manos del Señor, para ser más útiles, para que este reino pueda expandirse, para que la congregación de Israel realmente sea real en ambos lados del velo. Muchos de los nombres que están en mi árbol familiar fueron encontrados en lugares donde menos se esperaba encontrar. He caminado mucho, porque no todo fue Family Search, registros sugeridos o registros históricos, no. Yo he caminado mucho, he viajado, he visitado cementerios, tumbas polvorientas, donde quizás no se veían los nombres. Ahí yo limpiando las tumbas, eran las 6, 7 de la noche y yo seguía en el cementerio, como decía la hermana, yo no tengo miedo a los muertos. Y ahí yo estaba ahí, la gente salía del cementerio y yo entraba al cementerio. Y ya estaban por cerrar, pero yo estaba afanoso buscando mis muertos. Ahí dentro de la oscuridad. En ese entonces no tenía linterna, no tenía un celular como tengo ahora, que tiene una linterna. Ahí, afinando mis ojos para poder ver esos nombres, anotando todo en un cuaderno porque no tenía un celular en donde tomar la foto. ¿Ah? Era diferente esos tiempos que yo visitaba. He pagado el precio.
pero el Señor ha permitido que encuentre a mis antepasados. Y qué hermoso es escuchar esos nombres allá en el templo. Mencionar, cuando uno se lo lanza a mencionar ese nombre. Ese sí es gozo, hermanos. Eso sí es gozo. Dios está contento por lo que estamos haciendo. Dios sabe, para Él no hay nada oculto. Él sabe de sus pensamientos, sabe de sus hechos, sabe de todo lo que están haciendo. Y saben que cuando uno empieza a trabajar en la historia familiar, empiezan a abrirse las puertas. Ustedes lo van a testificar, que aquellas cosas que no encontraban empiezan a encontrarse en el camino, ¿sí? Como que el Señor simplemente estaba esperando que ustedes empiecen a hacer algo y recién se abre la cortina para que ustedes puedan encontrar lo que estaban esperando. Todo en su momento, mis apreciados hermanos, ¿sí? Esa es la obra del Señor. Y el Señor quiere que ustedes disfruten de esto. ¿Por qué? Porque a través de cada una de esas experiencias va a fortalecer su testimonio. Y el Señor quiere que ustedes permanezcan en la iglesia. Quieren que utilicen todo su tiempo. Él no va a querer que ustedes pierdan este conocimiento y le va a facilitar el camino y le va a dar oportunidades para que ustedes puedan de alguna manera comunicar su experiencia, su testimonio, su experiencia. Esta es la obra del Señor. No tengo dudas. No dudo de esto. Esta es la obra de Él. En el nombre de Jesucristo. Amén.